Bienvenidos a esta presentación en el marco del Segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Yo soy el licenciado Walter Orué y voy a compartir con ustedes mi experiencia en enseñanza de español como lengua extranjera en Paraguay, específicamente con esta investigación de análisis de errores morfosintácticos y semánticos en redacciones de alumnos del nivel B1 de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Bien, esta investigación tiene como objetivo, tuvo como objetivo identificar los errores que los alumnos presentan en sus pruebas escritas, compararlos con la norma o con el español estándar para delimitar y caracterizar esos errores. El español como lengua extranjera, eh, entendiendo lengua extranjera como lo que se aprende en otro país, en Paraguay lo tenemos a la inversa, en el sentido de que es un país hispanohablante, pero esta investigación utilizó un contexto de hablantes o no hablantes de español en su proceso de aprendizaje del español, personas con otra nacionalidad y con otras lenguas maternas. Entonces, se da el ambiente, se da el contexto, se dan las condiciones para hacer una investigación de español como lengua extranjera. Este contexto es el de la preparación para el diploma el diploma de español como lengua extranjera en el marco común europeo de referencia para las lenguas. Es el diploma oficial europeo, como el español es un idioma europeo, se enmarca dentro de estos niveles. Entonces, las personas que se fueron preparando para este diploma son la población de quien se sustrajo las muestras, que son las redacciones para hacer esta investigación. Por supuesto, el examen comprende las 4 habilidades lingüísticas: leer, escribir, hablar y escuchar. Sin embargo, la investigación se centró específicamente en lo escrito, ya que es algo ya documentado de por sí. Se procedió a la recopilación de la muestra y a la agrupación por lengua materna, a la revisión bibliográfica para saber qué es lo que se enseña en aula y contrastar con la producción. Aplicación del instrumento de análisis, porque lo que se hizo fue contrastar o comparar la norma y la producción de los alumnos y ordenar los resultados de acuerdo a los fenómenos encontrados que fueron en las áreas morfosintáctica, semántica y fonortográfica, siempre separando los alumnos por lengua materna o los escritos por lengua materna. Entonces, en japonés, o para los alumnos con lengua materna japonesa, se encuentran el error más común o el fenómeno más común es el intercambio entre los fonemas de la R y los fonemas líquidos, de las consonantes líquidas, de las letras R y L. Em, en morfosintaxis hay muchos fenómenos de concordancia de género, pronombres clíticos, el orden en sí de una oración y la correlación verbal, especialmente en oraciones compuestas o en una cadena hablada muy compleja. En la semántica, más bien tenemos errores como palabras juntas o separadas o familias de palabras, en donde tal vez algunos significantes sean parecidos, pero por supuesto con significados totalmente diferentes. Para los de lengua inglesa, no hubo ni un fenómeno fonoortográfico hallado en la investigación. Sin embargo, hay un gran corpus de fenómenos morfosintácticos, ya que hay una muy grande cantidad de calcos sintácticos que se dan del español, perdón, del inglés al español, de los estudiantes de español con lengua materna inglesa.
Em, por supuesto, interferencia de la lengua materna. Lo mismo pasa con la semántica. El calco semántico está muy, muy presente. La tercera lengua, que es una lengua latina, también una lengua romance como en español, el portugués, hay muchos, muchos fenómenos fonoortográficos hallados aquí. Eh, Fenómenos que tal vez para el hablante portugués sean bastante comprensibles. Entonces, al pasar lo que uno dice al escrito, allí se ve que están aplicando la ortografía de su lengua materna y no la del español. En morfosintaxis existen estructuras muy, muy rígidas del portugués que aplican de igual manera al español. Y en la semántica hay palabras o familias de palabras también muy parecidas al significante en español, pero con un significado diferente. Entonces, allí también hay calco semántico por parte de los hablantes de portugués. Entonces, se concluye con este trabajo que primeramente el aspecto más amplio es el de la morfosintaxis. El calco sintáctico es algo muy presente en los alumnos, en las redacciones escritas de los alumnos, y se ve que utilizan primariamente la estructura de su lengua materna al escribir en español. Y el español, al ser bastante abierto en cuanto a la sintaxis, termina siendo comprensible, pero muchas veces no natural o no espontáneo. La influencia del latín en las lenguas europeas hacen que se parezcan muchas palabras. Hay mucho vocabulario que puede intercomprenderse. Eh, Sin embargo, hay cuestiones que no se pueden deducir directamente del origen latino, como por ejemplo el género. Entonces, hay mucha confusión o muchos fenómenos hallados en cuanto al género, del portugués al español, del inglés al español, etcétera. El japonés escapa de eso por falta de influencia, es decir, no existe la influencia latina en el japonés. Sin embargo, también existe una gran cantidad de fenómenos pues, de género, ya que el japonés no presenta género en su idioma. Y por otro lado, la interferencia fónica surge cuando el bilingüe identifica un fonema del sistema secundario con su sistema primario. Entonces, allí trata de reproducir algo que no es propio de su lengua o trata de reproducir con el bagaje que tiene su sistema fónico. Entonces, allí se presentan algunos fenómenos que luego en un escrito salen a la luz en ortografía del español. Entonces, la conclusión final es que el conocimiento del origen de los alumnos, el origen lingüístico de los alumnos, en un contexto plurilingüe, en un contexto con alumnos de varios bagajes culturales, es importante para el docente para ayudar a esos alumnos a sortear las dificultades. Entonces, el profesor, el docente de L, el docente de lengua extranjera, no necesariamente debe hablar el, el idioma de sus alumnos, el idioma nativo de sus alumnos, pero debe conocer cuál es el bagaje lingüístico de ese idioma, cuáles son las características lingüísticas de ese idioma, cuáles son las dificultades que ese idioma podría representar para el alumno que está aprendiendo español. Y de esa manera ayudar a los alumnos a hacer que su educación idiomática, hacer que su aprendizaje del idioma sea fácil, comprensible y saber por qué está cometiendo ciertos errores, tal o cual error, y así poder ayudarles a terminar
o delimitar sus errores y sus dificultades para poder llegar a un aprendizaje total, a un aprendizaje comprensible. Muchas gracias.